Advertencia. Relato con violencia sexual y esclavitud. A los 60 años, la señora cruzaba todos los límites con sus esclavos en el cuarto. Dijo la gente de la hacienda con voz baja, como quien nombra una enfermedad que no debe pronunciarse alto. Esa afirmación no era una hipérbole. Mariana, sentada en su mecedora de caoba en la veranda, con las manos arrugadas y la mirada fina, ejercía sobre los cuerpos que la rodeaban un dominio que la ley no cuestionaba, y la moral del lugar prefería ocultar. Allí, bajo el alero donde se pegaba el sol, la palabra mío revestía la fuerza de un decreto. La mañana comenzaba siempre igual. El canto confuso de las aves, el zumbido de los insectos entre las plantas de café, y un calor que pegaba a la piel como una promesa de fatiga. Desde las ensalas se oía el andar pesado de hombres que llevaban la jornada en los hombros y en el silencio. Domingos, que ya no era un niño pero tampoco había aprendido a ser libre, conocía cada rincón del patio, cada grieta en las tejas, cada hora en la que la casa grande respiraba distinta. Guardaba un libro escondido dentro de un hueco en la tabla de su cama. Páginas gastadas, letras que hablaban de otras vidas, de ciudades donde la palabra mío no se escribía sobre personas. Ese libro era su consuelo y su afrenta. Tenerlo era un acto de desacato silencioso. Isaura fue la primera que enseñó a Domingos a leer. La niña que lo había arrullado cuando tenía fiebre y que le regaló una inicial pintada a colores en la tapa. Cefa, la madre, había repetido siempre que la dignidad era un hilo que debía conservarse, aunque la vida lo intentara romper. Joaquín do Rosario, viejo de manos ásperas y ojos húmedos, era quien más entendía el peso que Domingos llevaba. No por los músculos, sino por lo que había en el pecho. Benedito y María das Dores compartían con él los amaneceres, las labores y las confidencias que no llegaban a conformar palabras públicas. Mariana era una mujer de 60 años, cuyo cuerpo mostraba las marcas de años de viajes cortos a ciudades y de largas estancias en el mismo salón donde recibía visitas importantes. Vestía siempre de tonos sobrios, encajes finos que parecían disecados de algún tiempo más amable. Su voz a veces tenía la cadencia afilada de quien ha hecho del mando un hábito. El coronel Jacinto, su marido, pasaba largas temporadas fuera. El manejo de tierras, reuniones con otros hombres de su rango, viajes que legitimaban su autoridad. Esa ausencia permitió a Mariana erigir su propia jurisdicción dentro de la casa. No era la primera vez que una señora de la casa usaba el cuarto para asuntos que la sociedad prefería desconocer. Lo inédito era que, a esa edad, ella lo hiciera con la frialdad de quien no teme a la memoria. La primera llamada fue sencilla y calculada, una ventana que no cerraba bien, una persiana que debía ajustarse. «Ven aquí, Domingos», dijo ella una mañana, cuando el sol apenas rompía los bordes de las hojas de café. Él fue. Iba porque siempre iba. Iba porque no ir significaba preguntas, castigos, represalias que un joven esclavizado aprendía a leer en la mirada de los capataces y en el silencio de la casa. Lo que ocurrió tras esa puerta no merece descripciones escandalosas, merece reconocimiento de lo que fue. Una imposición de poder. Fue allí, en el cuarto que olía a madera y a colonia, donde la propiedad legal se confundió con la apropiación del cuerpo ajeno. Domingos no gritó. No porque no quisiera, sino porque existía el conocimiento profundo de lo que un grito traería. Culpas añadidas, castigos físicos, quizá la vergüenza utilizada como moneda para justificar nuevas transgresiones. Después de la primera vez, la sensación que quedó en él no fue solo de mancillamiento. Fue de amputación de parte de su identidad. Se miraba al espejo interior y hallaba un hombre que dudaba incluso de su derecho a respirar sin permiso. A la senzala llegaron señales, miradas mordidas, silencios alargados, la pregunta muda que se cerraba en los labios de todos. Lo que empezó como un acto aislado, se transformó pronto en un ciclo. Las visitas al cuarto se repitieron cuando la casa quedaba sin testigos, en las noches de lluvia, cuando los relámpagos lavaban el patio, en las tardes de siesta, cuando la voz del coronel se perdía lejos.
Mariana ejercía su voluntad con la metodología paciente de quien no necesita justificarse públicamente. Para ella, aquellos cuerpos eran piezas de un orden que le pertenecía. Nunca habló de amor. No hubo caricias que invocaran ternura. Hubo órdenes, suposiciones de disponibilidad, la reiteración inexorable de un mandato que no requería consentimiento. En la senzala, la transformación de Domingos fue evidente. Joaquín le consiguió un trozo de jabón extra y cerró los ojos en la noche cuando el joven regresó. Benedito dejó de pedirle a Domingos que jugara al taba porque su risa ya no sabía igual. María das Dores, que barría con manos pacientes, se encontró llorando a escondidas. Entre ellos se tejió una solidaridad discreta, pequeños favores, una cuchara compartida, una palabra de consuelo. Joaquín, que conocía los rituales de lo ancestral, murmuraba oraciones que no eran públicas, invocaciones de raíces afrobrasileñas que hablaban de fuerzas que preservan el cuerpo del espíritu. No era religión pública sino memoria colectiva, un modo de decir que el dolor también tiene herederos que no se resignan. Mariana, por su parte, no se molestaba en disimular el triunfo que sentía. A veces, la veía pasar por el corredor con una tela en la mano y una sonrisa como quien posee la llave de una cámara secreta. Su poder estaba respaldado por la estructura social, el brazo del coronel, la indiferencia de los vecinos, el sistema que hacía de la propiedad una categoría aplicable a las personas. Si alguien llegaba a insinuar algo, la casa cerraba filas. Los rumores se apagaban con reprensiones, con regalos, con la complicidad silenciosa de quienes preferían no inmiscuirse. En esa lógica, la culpa no era suya. Era una falla de los que no supieron obedecer. La noticia del embarazo se deslizó por la hacienda como un gas que expande el pánico. Nadie quería decirla a voz alta. La palabra embarazo resonaba con consecuencias que la casa temía. ¿De quién sería la criatura? ¿Cómo sostener a una mujer de 60 años que llevaba en su vientre algo que, en la mirada del lugar, no debía existir? Mariana se sintió aturdida. Por primera vez desde que ejercía su control, percibió el alcance de su acción. La posibilidad de que la trama de silencios se deshilachara. Su estupor se tornó en una estrategia fría. No pensó en reparar, sino en borrar pruebas, en proceder con la rapidez que exige un delito que no quiere ser descubierto. Los rumores llegaron hasta donde la voz del coronel no alcanzaba. María das Dores, que había trabajado en la cocina por años, escuchó lo suficiente como para que su deber de mujer que limpia y guarda la casa se transformara en una carga moral. Ella, que conocía la discreción de todas las puertas, no toleró ver a un joven cargado con la culpa que no le pertenecía. Había quienes decían que el aviso vino de un peón que escuchó algo durante una tarde en que la lluvia tapó las conversaciones. Otros sostenían que la propia senzala empezó a conspirar en silencio, reafirmando que la verdad, aunque incómoda, es más obstinada que la mentira. El hecho era uno. La casa supo. Cuando el coronel Jacinto volvió, no fue con el cariño de un esposo, sino con la furia del dueño que ha percibido una falla en su dominio. Llamó a Domingos a la sala, con la frialdad con que una autoridad convoca a un objeto defectuoso. Domingos sabía que su destino pendía de lo que dijera. Sabía también que la verdad en su boca sería interpretada por ojos y manos acostumbradas a salvaguardar intereses. Aún así, habló. No era una confesión para castigar a Mariana. Era un gesto para liberar el peso que le abrumaba el alma. Contó lo que pasaba en el cuarto. Narró la llamada por la ventana. No buscó matanza ni venganza. Buscó que la verdad nombrara lo que lo devoraba por dentro. La respuesta del coronel fue la cristalización de un orden que protege al opresor. En lugar de mirar a Mariana con la ira que una justa reacción exigiría, Jacinto vio lo que su posición le había enseñado a ver. La necesidad de mantener el honor de la casa, de limpiar la mancha sin tocar al que la causó. Así, la sanción no fue para la dueña, sino para el que no tenía propiedad para defenderse. Candados legales, miradas que justificaban crueldad, equilibrios económicos. Todo conspiró para que la decisión fuera una sola y terrible. Domingos fue vendido. Antes de la venta hubo preparativos silenciosos.
Le arrebataron su libro, no por desprecio al papel, sino porque temían la influencia que un pensamiento diferente pudiera ejercer en el que se iba. Joaquim le pasó una medalla oxidada que perteneció a un antepasado. «Para que no te olvides de quién eres», murmuró el viejo. Benedito intentó sonreír con una dureza que traicionó su interior. María das Dores le ató un pañuelo en la muñeca y le dijo palabras que eran a la vez consuelo y condena. «No te olvide, Domingos». Isaura le dio un abrazo que olía a arrecifes y a infancia. Cefa, si vivía todavía, quedó reducida a una mención, a un recuerdo que la distancia hizo tenue. La mañana de la partida, el niño que solía seguir la carreta corrió tras ella, y su figura se perdió entre surcos de café, y la luz que derrama el mundo sobre el camino. El acto de vender a un hombre tiene la fría formalidad de un trámite, y la brutalidad de una pena. Domingos fue encadenado, no por un crimen que cometiera, sino por la transgresión del orden que lo consideraba pieza. Atravesó la hacienda por última vez. Miró la casa grande, la veranda donde Mariana se había sentado muchas veces, la sombra de los árboles que durante años le ofrecieron un respiro. Miró el libro que alguien había escondido en su ropaje, y que ahora llevaba consigo con la ternura de quien conserva una reliquia en la cárcel. El coche que lo alejó se fue por caminos de tierra y polvo, y la senzala quedó con sus sonidos más duros. El silencio, la costura de la ausencia, la memoria que golpea. Mariana no fue castigada en la forma que la decencia exige. Se quedó en la casa, con su mecedora y sus encajes, y la sociedad pareció aceptar su permanencia como si nada hubiese ocurrido. La ley, en su rigidez, a menudo actúa de espejo del poder. Protege al que ostenta y castiga al que no. Esa impunidad habló más alto que cualquier nombramiento de culpa. Los vecinos miraban de reojo. Algunos acomodaban la mirada para no ver el desorden moral de la hacienda. Otros, más cómodos, defendían su honor con argumentos ya gastados. «Son cosas de casa», decían, y se iban. La historia se reconfiguró como una escena en la que la víctima es cambiada por mercancía, y el culpable conserva su estatus. Domingos partió hacia un destino que desconocía, trayendo consigo las cosas que podían estar en una bolsa. Su libro, la medalla, el pañuelo de María das Dores, un puñado de recuerdos. No era una fuga heroica ni un destino glorioso. Era una marcha obligada por un orden que se concebía inmutable. En el trayecto, en los hombros de quienes lo compraron, en las paradas en que los hombres se cambiaban el agua y la comida, Domingos guardó una certeza pequeña y feroz, que su nombre no debía borrarse. El libro que le acompañaba se convirtió en testigo. Esa carga simbólica era la única resistencia que ese espacio le permitió. La partida, en su simplicidad, fue la imagen brutal de una historia repetida. Cuerpos trasladados como si fueran paquetes, vidas desprendidas de su anchura humana. Joaquim, Benedito, María das Dores se quedaron mirando la espalda de quien se iba, cada uno con su manera de nombrar la aflicción. Hubo llanto, sí. Hubo también un silencio que pesó como una sentencia. Las voces que contaban historias, las que tejían relatos para mantener la sanidad entre ellos, empezaron a recitar el nombre de Domingos como si fuera un conjuro. Domingos. Repetirlo era mantenerlo vivo. Al cabo de los años, la memoria de lo ocurrido en aquella casa peligrosa se volvió fragmento. Algunos la negaron, otros la suavizaron, muy pocos la registraron con la claridad que merecía. Pero la verdad no desaparece por la voluntad de los que mandan. Vuelve en gestos pequeños, en canciones que alguien recuerda a media voz, en el temblor de una hija cuando pregunta de dónde viene su sangre. Todo relato que habla de injusticia es una advertencia para quienes miran el presente. La impunidad se alimenta de la discreción social. Si quieres conocer otras voces que la historia quiso callar, suscríbete. Hoy, mirar atrás no es un ejercicio de rencor, sino de reconocimiento. La figura de Mariana a los 60, dueña del cuarto donde cruzó todos los límites, no puede ser una nota al pie olvidable. Es un recordatorio de quienes, en su tiempo, tenían capacidad de daño y quienes, sistemáticamente, eran convertidos en objetos.
La memoria de Domingos existe en el libro que guardó con rigor, en la medalla oxidada que Joaquim le dio, en el pañuelo que María das Dores ató a su muñeca. Esos objetos son los restos con los cuales reconstruir una historia que el poder intentó borrar. No se trata de pedir castigos que el tiempo negó, sino de nombrar la lección. Donde el poder se instala sin control, la injusticia florece. Honrar la memoria de Domingos y de tantos otros exige que no releguemos su experiencia al silencio. Contarlo, compartirlo, permitir que su nombre cruce los umbrales del olvido, es la forma más sencilla y potente de justicia, porque recordar no cambia el pasado, pero evita que el pasado repita su modo con impunidad. Mariana envejeció en la casa, y su sombra persistió en la veranda. Años después, algunos aún murmuraban sobre la señora que a los 60 cruzó límites en el cuarto. Otros callaban para no ver su propio reflejo cómplice. Domingos, por su parte, se convirtió en una de tantas historias que no tuvieron final redentor, pero que conservaron la dignidad de no dejar de existir en la memoria de quien quiso escuchar. Comparte esta historia y ayuda a que estas voces no se pierdan. Que el recuerdo de Domingos y de quienes sufrieron sea un llamado permanente a no tolerar que la propiedad ni el estatus justifiquen la violencia. Que la historia sea, sobre todo, una advertencia. Poner nombre y memoria a las injusticias es empezar a desarmarlas.